Hola chicos, esta presentación es para el examen de biología. Les aseguro que todo lo que yo diga aquí en este video les va a ayudar bastante para que puedan pasarlo, pero tienen que poner mucha atención en lo que les voy a enseñar. Ok, vamos a comenzar con este vocabulario. Carnívoro. Un carnívoro es un organismo que come solamente carne. ¿Ok? Por ejemplo, dogs, perros, cats, gatos, sharks, tiburones, frog, ranas. Todos esos animales comen carne. ¿Okay? Los herbívoros son organismos que comen solamente plantas. Por ejemplo, el rabbit, conejos, deer, venados y otros animales que obviamente ustedes ya saben. Los otros organismos son omnívoros, omnivores. Son organismos que comen carne y plantas. Comen ambos. Por ejemplo, el raccoon, el mapache. El mapache come de todo. También el pig, puerco. Y los humanos, nosotros somos omnívoros. Podemos comer plantas, podemos comer carne. Si queremos ser vegetarianos, eso es por opción. Pero podemos comer ambos. ¿Ok? Ya sabiendo este vocabulario, vamos a seguir con lo que es la energía, los productores y consumidores. Lo que están viendo aquí es una pirámide de energía. En una pirámide de energía, los que están a mero abajo siempre van a ser las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas producen toda la comida para todos los organismos que están aquí arriba. ¿Ok? Entonces, si se fijan, este triángulo está dividido en diferentes partes. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Ok? En el primer nivel, como ya les había dicho, se encuentran las plantas. Las plantas se le llaman producers, productores. ¿Por qué? Pues porque producen toda la comida para los organismos que están aquí. En el segundo nivel se encuentran los consumidores primarios. ¿Por qué consumidores primarios? Porque son los primeritos en consumir estas plantas. Los consumidores primarios son herbívoros. Si se fijan, estos animales se comen lo que está aquí abajo, eso son las plantas. Por lo tanto, los herbívoros son consumidores primarios. ¿Ok? Y luego viene en el tercer nivel están los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios. Y si se fijan, estas culebras comen lo que está aquí abajo y esto es carne. Entonces, por lo tanto, los consumidores secundarios también son carnívoros. ¿Ok? Si en el examen viene, les preguntan ¿de qué otra forma se les llama consumidores secundarios? Ya saben que va a ser carnívoros. ¿Ok? Imagínense la pirámide y les va a ayudar. Y aquí el consumidor terciario, que viene siendo ya los animales todavía más grandes. ¿Ok? Ahora, una pregunta también que viene en el examen es, les dice, ¿en qué nivel trófico hay más organismos? Y pues es obvio, va a ser el nivel más grande, las plantas. Va a haber más plantas que águilas, obviamente. ¿Ok? Ahora, también en el primer nivel, 100% de la energía está aquí, de estos organismos. En el segundo nivel va disminuyendo. En el segundo es 10%, en el tercero es 1% y en el cuarto es 0.1%. ¿Ok? Si les pregunta, ¿en qué nivel de la pirámide de energía va a haber la mayoría de energía? Pues va a ser aquí, donde están los productores. ¿Ok? Y también hay otra pregunta que dice, ¿qué es lo que hace que todo esto sea posible? Pues el sol. Si no hubiera sol, las plantas no podrían crecer. Si no hubiera plantas, no hubiera conejos. Si no hubiera conejos, no habría culebras. Y si no hubiera culebras, no habría águilas. ¿Ok?
Entonces, también les preguntan, dicen, ¿qué pasaría si los conejos empiezan a reproducirse a lo loco? Que hay muchos conejos. ¿Qué va a pasar aquí arriba y qué va a pasar abajo? Si hay muchos conejos, chicos, si hay muchos conejos, estos conejitos se van a comer las plantas. ¿Ok? Lo que va a pasar, las plantas van a reducir. Y como van a haber muchos conejos, pues van a haber también muchas culebras, porque va a haber bastante comida para ellas. Entonces se van a poder producir. ¿Ok? Ahora, si la pregunta dice, ¿qué pasaría si las culebras, si estos de aquí empiezan a disminuir, digamos que empiezan a enfermarse y empiezan a morir estas culebras? ¿Qué le va a pasar a estos conejitos? Como no va a haber quien se los coma, van a haber muchísimos conejos. Y como va a haber muchos conejos, se van a disminuir las plantas. ¿Y qué va a pasar a las águilas si no hay culebras? Si no hay culebras, pues a las águilas van a morir, van a empezar a disminuir la población. Todo esto es lógica, you guys. No es algo difícil de entender, es simplemente lógica. Si les hacen ese tipo de preguntas, pónganse a pensar, ok, si hay muchos conejos, ¿qué va a pasar con las plantas? Los conejos se van a comer las plantas, van a disminuir las plantas y por lo tanto las culebras van a tener mucha comida y va a haber más población y por lo tanto va a haber más población de águilas. No es nada, no es otra cosa del otro mundo. Es fácil de entender. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar al otro slide. Ok, ustedes se han puesto a pensar cómo sería este mundo sin bacterias y sin hongos, sin cucarachas, sin gusanos. Si no hubiera esos animalitos que descomponen los organismos que ya están echados a perder, este mundo estaría lleno de este tipo de organismos, como animales que no se han descompuesto y se mantienen ahí, su cuerpo está entero, está todo seco pero está entero. Imagínense, después de muchos años, ¿ustedes creen que habría lugar para tantos animales que han muerto? Dinosaurios, las personas, pues no. Las bacterias son muy importantes y se les llaman los descompositores. Descomponen los organismos que ya están muertos, ¿ok? Una pregunta dice, ¿quiénes son los que se encargan de descomponer? Son las bacterias y los hongos. Bacterias y hongos. ¿Cómo se le llaman a estas bacterias y hongos? Descompositores. Decomposers. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que saber aquí de este slide. Ok, la cadena alimenticia y la red alimenticia son diferentes porque la cadena alimenticia es más simple. En una cadena alimenticia, si el ratón no está, se puede colapsar toda esta cadena porque ya no el ratón haría que haya más población y como va a haber más población, las plantas se van a acabar y ya no habría esto, ¿ok? Pero aquí en la red alimenticia hay muchas opciones de comida. Por ejemplo, si ya no está el conejo, ¿cómo se llama? El ratón, este animalito se puede alimentar de la rana, ¿ok? Hay una pregunta que está en el examen que dice, ¿por qué la red alimenticia es mejor representada? ¿Por qué? Porque hay más opción de comida para los organismos. Otra pregunta es de ¿qué significan las flechitas? Las flechas representan la dirección en que fluye la energía. ¿Ok? Eso es lo que representan las flechas. Ok. Y luego vamos a la otra. Ok. También hay preguntas sobre el nitrógeno y el carbono. Ustedes se han de poner a pensar, ¿por qué necesitamos saber del nitrógeno y el carbono? Porque nuestro cuerpo está hecho de nitrógeno, de carbono, aminoácidos y ácidos nucleicos. Necesitamos saber cómo es que esos químicos llegan a nuestro cuerpo, porque esos químicos están en la atmósfera, cómo llegan de la atmósfera a nuestro cuerpo. ¿Ok? Por eso estamos hablando del ciclo del carbono. Eso es algo que tienen que entender. Las plantas se alimentan del dióxido de carbono que está en la atmósfera.
¿ok? Y con la luz solar. Y llevan un proceso que se llama fotosíntesis, ¿ok? Fotosíntesis. Son las plantas alimentan a los animales y a los humanos. Y lo que nosotros respiramos es dióxido de carbono. Eso es como un ciclo. Nosotros cuando respiramos, exhalamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es comida para las plantas. ¿Okay? Y las plantas sueltan oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar. ¿Ok? Eso es un ciclo. Y es lo único que tienen que saber. El dióxido de carbono ayuda a crecer las plantas a través de la fotosíntesis. Las plantas dan comida a los animalitos y avientan oxígeno. Ok, entonces ustedes han de poner a pensar. Pues entonces, ¿por qué había problema con la contaminación? De quemar tanto gas, quemar tanta gasolina. Entonces, si es la comida de los árboles, ¿por qué nos tenemos que preocupar de la contaminación? Ok, lo que pasa es de que si nosotros seguimos cortando árboles, seguimos contaminando áreas donde están estas plantas, si las plantas se dañan, o seguimos los humanos seguimos construyendo edificios en vez de poner más árboles, va a haber más dióxido de carbono en la atmósfera y va a haber menos árboles. Entonces ese dióxido de carbono está haciendo daño al mar, nos está haciendo daño a los pulmones y eso es lo que está ocasionando el calentamiento global. Okay, una de las preguntas en el examen es ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que los humanos debemos de hacer para que no haya tanta contaminación en el mar, tanto ácido? Pues la respuesta es fácil, no seguir contaminando y no estar cortando árboles. Ok, ahí está una respuesta de las preguntas. Vámonos a la otra. La otra pregunta es, ¿de qué forma las plantas usan el nitrógeno? El nitrógeno está en la atmósfera, pero las plantas no lo pueden absorber así como está en la atmósfera. Para eso están las bacterias. Las bacterias, al descomponer los ciertos productos o las heces fecales de los animales, convierten el nitrógeno en nitratos. La respuesta es que las plantas, la forma en que pueden consumir el nitrógeno es a través de la forma de nitratos y nitrates. ¿Okay? Otra pregunta es, ¿cuál es un factor abiótico y biótico? A significa sin, bio significa vida. Abiótico es de que no tiene vida y biótico es de que tiene vida. Un ejemplo de factor abiótico viene siendo como el viento es abiótico, no tiene vida. La luz solar es abiótico, no tiene vida. El agua es abiótico, no tiene vida. Los factores bióticos vienen siendo los animales, las plantas, los conejos, todo eso. ¿Okay? Otra pregunta viene que dice, ¿cómo es de que estos 3 pajaritos están en diferentes partes del árbol? ¿Y por qué? Este pajarito está aquí arriba porque las plantas están más delgaditas y su nido es muy pequeño, no necesita ramas tan gruesas. Este pajarito que está acá abajo necesita unas ramas todavía más gruesas porque su nido es muy pesado. Entonces, cuando ellas están aquí en diferentes partes del árbol, están evitando la competencia. ¿Ok? No quieren estos pajaritos la competencia. Ahí está la respuesta de una de las preguntas. Estos pajaritos no quieren competencia.